primeras imágenes que no se me borrará nunca eran habitaciones de 6 y entonces estaba dos de la Guardia Civil en la puerta de una habitación. Y yo dije a una enfermera, oye, ¿qué pasa? Dice, no, es que hay una señora que, fíjate, ha querido abortar y entonces el perejil es muy tóxico, cuando se absorbe a nivel de mucosa vaginal y entonces se provocaban las mujeres abortos con todo tipo de cosas extrañas, pero el perejil también. Entonces me dijo la enfermera, o se muere o se va a Yeserías. Y Yeserías era la cárcel de mujeres. Entonces yo, o sea, ver eso era como decir, bueno, o sea, ¿cómo nos pueden pasar estas cosas? Me acuerdo de una señora que un día en urgencias, bajó a urgencias y me dicen que hay una señora que se ha puesto sosa cáustica en la vagina. Entonces tenía un agujero literal entre la vagina y el recto. Y entonces fui a hablar con ella y entonces me decía, mira, es que tengo 7 hijos y mi marido no tiene mucho trabajo y además bebe, yo no puedo tener otro hijo. Y lo peor de todo es que no estaba embarazada. Recuerdos que tengo, por ejemplo, pues cuando di a luz a Jorge, que mamá me decía, pobrecita mía, ay pobrecita, pero tampoco te daba información sobre el parto, solo te decía, pobrecita mía, lo de la horita corta que te decían, ¿no? Entonces, pues aprendías leyendo a Castilla del Pino. Yo me acuerdo, ya sé que eso es muy fuerte, pero Pilar y yo dormíamos en un cuarto que tenía unas literas y ahí yo aprendí a hacerme pajas, ¿sabes? Pero con un libro, o sea, diciendo el clítoris, tal, porque, o sea, a la masturbación, porque ni en el colegio ni en casa se hablaba de eso. O sea, no existía la sexualidad. Mi educación sexual fue a través del círculo de lectores y unos libros que papá nos enteraba que se llamaban Angélica y el Rey, Angélica en Versalles, y entonces era lo de la cogió en sus brazos y entonces cayeron rendidos de amor. Y entonces, bueno, pues eso es lo que yo sabía de la sexualidad. Yo primero quise ir a las misiones antes de abandonar a Dios y luego quise ser ginecóloga para ayudar a las mujeres. Y entonces muy pronto, en segundo de medicina, me metí en una asociación de mujeres en Aluche y iba todos los martes, me acuerdo de las semanas, y dábamos una clase de sexualidad y de anticoncepción. Y entonces la clase empezaba diciendo, nuestro cuerpo es nuestro, tenemos que ser libres y tenemos que conocerlo, tenemos que tener hijos cuando queramos tenerlos, no podemos... tenemos pues eso, o sea, separar reproducción de sexualidad y conocer nuestro cuerpo. Nosotras poníamos unos caballetes con unos tableros y ahí encima poníamos pues preservativos, píldoras anticonceptivas, un diafragma, un DIU para explicarlo, y pues por lo que peleábamos es porque no fueran un delito tipificado en el Código Penal, que lo eran. Entonces cuando entraban los grises de la facultad nos tumbaban todo eso, arrancaban los carteles que ponían despenalización de anticonceptivos. Pues nosotras decíamos lo de la separación de la procreación, del tener hijos, de la sexualidad y el placer, la despenalización del aborto, porque claro, yo viví los juicios a los médicos y a mujeres que practicaban abortos, y nosotras organizábamos viajes a Londres en charters para que las mujeres pudieran ir a abortar. ¡Y el hombre en el París! ¡Aborto libre aquí!
había cosas que no tenían desperdicio, como por ejemplo un capítulo entero que analizaba la pelvis femenina y la pelvis masculina y llegaba a decir que antropológicamente éramos seres inferiores por el tipo de pelvis que teníamos. Otro capítulo que decía que para hacer un estudio de esterilidad, para estar en paz con Dios, tenías que coger un condón, hacerle unos agujeritos con un alfiler y tener un coito para que poder coger el semen y analizarlo, pero que parte llegara a la señora para que no fallarle a Dios. Eso se llama el coito condomatoso con condón agujereado. Y había otra parte que decía los cuidados que tiene que tener una embarazada. Una embarazada tiene que hacer la canastilla del bebé, porque la canastilla del bebé, y tiene que estar tranquila, cantar, leer libros sencillos. Eso, o sea, eso estaba escrito en los libros que formaron no solo en España, son libros. Botella de Usía era un catedrático de ginecología de reconocido prestigio internacional. Creo que no hay un momento en el que descubres el feminismo. No sé si influye lo de yo no quiero ser la imagen esta de mamá, sino que yo quiero hacer otras cosas. O sea, yo lo que no quería era estar en casa cuidando niños y con un rey sol. O sea, yo creo que esa imagen para mí es como de rechazar, ¿no? Pero bueno, yo llegué en un momento a la facultad que era un hervidero antifranquista, donde había todo tipo de grupos peleando y tal, y yo nada más llegar a medicina, pues inmediatamente fui aducida por una célula comunista. Hacían pancartas por la noche en el pasillo. Las metían debajo de la cama, porque papá, si se enteraba, se ponía enfermo. Se iban a las manifestaciones. Yo cogía el 600 más de una vez y me iba a la universidad a ver si las veía. Y pasaban los grises a caballo, y yo con el 600 allí metidita y no las veía, no las encontraba, una angustia. Trabajamos con mujeres que venían en parte del Partido Socialista, pero también del Frente de Liberación de la Mujer, que montaron el primer centro de planificación familiar clandestino en Madrid, que fue Federico Rubio. Ya tenemos 2. Y con este decidimos parar. Solamente teníamos 2 soluciones, o la ligadura de trompas o la vasectomía. Y me hice la vasectomía. Ahora estamos tranquilos, porque el sexo es una cosa y los hijos son otra. Ejerce tu derecho a tener los hijos que desees y a disfrutar de tu sexualidad. Sé responsable. Hay un método para ti. Infórmate. Acude a un centro de planificación familiar. De ese modelo de dar una charla, explicar, hacer una exploración con mucho cuidadito. Porque claro, la primera exploración ginecológica que te hacen es muy importante, ¿sabes? De tratar con amor a las jóvenes para decirles, mira, pues tal, que no tuvieran miedo a eso. Pues fue un poco la base del modelo de Federico Rubio, pero también lo que luego intentamos poner en práctica en los primeros centros de planificación familiar que se hicieron cuando se ganaron las primeras elecciones democráticas en los ayuntamientos, o sea, la historia clínica. He encontrado esto. Escribimos unos libros maravillosos y uno de ellos se llamaba Sexualidad en la adolescencia. Y entonces un día me llamó la profesora, la tutora de Lola, porque me dijo que se había llevado unos cuantos folletos con 12 años y en el recreo daba clases de sexualidad y anticoncepción en la adolescencia. Entonces me llamó la tutora de Lola y me dijo, mira, vente a darles una clase porque tu hija lo explica muy bien, pero seguro que tú lo explicas mejor. Yo me acuerdo de haber ido a reuniones de gente muy lista, que no voy a mencionar, pero
Bueno, y que si tú querías hablar, pues también decían, ¿y esta qué dice, no? O sea, que eso se reproducía porque al final nuestros compañeros rojos y varones habían sido educados también en el machismo, ¿no? Y de alguna manera nosotras también interiorizábamos ese machismo, o sea que también reproducíamos en las relaciones de pareja y en los grupos de pares, por lo menos en mi caso, esa ideología que tú habías interiorizado, ¿no? Yo me acuerdo que Betty Friedan, mientras escribió La mística de la feminidad, pues iba a explicarlo con un ojo a la funerala, porque su chico la arreaba, o sea, su marido. Pero o bueno, sea, es que eso es muy importante entender que aunque seas feminista y a nivel teórico lo tengas claro, no, es difícil abstraerse del mundo en el que vivimos y al final has socializado en el mundo, que es el que es, y que es el sistema es patriarcal. Entonces una cosa es que lo tengas claro a nivel teórico y otra cosa es que a veces las feministas no tengamos también pequeñas incongruencias, pues producto de haber sido educadas en este mundo. Bien, pues cuando las madres nos seguís diciendo a las hijas lo de cuidado cuando sales no te vaya a pasar nada, pues eso es lo que dice Pamela Valenciano en el monólogo, de es que cuando a las chicas nos decís eso, sí, estás refiriendo cuidado no te violen. Sí. Entonces que sigue habiendo el transmitir miedo a las mujeres cuando salimos a la calle, ten cuidado por dónde vas, sí, pues es una feminista no debería transmitir ese miedo a sus hijas, pero es difícil porque es el mundo en el que vivimos y eso sigue pasando. Nuestra generación fue la generación de la transición y dentro de esa generación pues el grupo de mujeres feministas que peleamos por cambiar las cosas también para las mujeres, ¿sabes? Porque para el marxismo de izquierdas y para los chicos de los partidos políticos, nosotras éramos una contradicción secundaria y una reivindicación secundaria dentro del marxismo, porque la principal era la lucha de clases. Y a veces nuestra reivindicación nos decían que era pequeño burguesa, que era muy absurdo si lo piensas ahora, y nosotras teníamos que pelear por decir que era la contradicción hombre-mujer es la primera desigualdad, la primera que existe y que se da en todas las clases sociales. Entonces, bueno, hemos dejado unos cambios legislativos, la lucha de esos años y luego el seguir luchando, porque no hemos dejado de luchar todos estos años. Para mí no ha cambiado mucho. O sea, creo que ahora se está intentando un poco despolitizar y pues eso, y esa Begoña Villacís diciendo esto no es una cuestión de ideología. Para mí sí es una cuestión de ideología, porque cuando hay ciertos partidos políticos que han sacado leyes para luchar por la igualdad de las mujeres y hay otros partidos que han llevado todas esas leyes al Constitucional, pues para mí sí es una cuestión de ideología. Y creo que no ha cambiado tanto, pero que ahora es verdad que se está intentando despolitizar un poco y decirlo de, bueno, si en el fondo todos estamos de acuerdo. Si todos estuviéramos de acuerdo no habría que hacer esta lucha. O sea, que está claro que no debemos estar tan de acuerdo. Sí, pero yo creo que al final, o sea, también hay que hacer la lectura positiva, que dentro de eso esta sociedad heterogénea, donde las realidades de las mujeres son muchas y pues por desgracia muchas muy difíciles, el que la gente hable de feminismo, aunque pues otro tema será hablar en qué términos, ¿no? Pero yo creo que es positivo y a partir de ahí la diferencia sustancial, yo creo, de la lucha, es lo que iba a decir justo, que la lucha sustancial es que nuestras madres luchaban por derechos básicos y nosotras tenemos que luchar porque el feminismo siga un camino de conquista, no de evaluación del término y de la lucha, ¿no? ¡Igualdad! ¡Igualdad! Muchas gracias, porque bueno, es maravilloso haber tenido tanta suerte de tener ejemplos así y de entender pues eso, que lo muchísimo que se ha luchado y que tenemos que seguir haciéndolo, porque creo que también vivimos en un momento con tantas luchas que se nos olvida lo que decimos, que La primera es la de la igualdad de las mujeres, ¿verdad?
Bueno, o sea, yo es que creo mucho en la transversalidad y en que todas las luchas al final son una, pero evidentemente la igualdad es fundamental y o sea, que al final toca todas las luchas, ¿no?